So, Okay. first, maybe you want to introduce yourself shortly, and then I will ask Salvador's question. Okay. My name is Hal Gelb de Tucson, Arizona. It's nice to be in Cadiz. Mucho gusto. Bueno, él es Jaugelp, todos los que habéis venido lo sabéis, de Tucson, Arizona. Muy contento de estar en Cádiz, mucho gusto. Voy a traducir la pregunta que me ha hecho antes Salvador. He said that you come to Spain quite often, especially in the last decade. And how have you found the country on this tour? How has it worked for you this last tour that you are now finishing? And also, how was the feedback from the Cadiz audience last night for you? Well, I enjoy being here more than I feel responsible. So it's Can you explain that like further? elaborate. Le gusta mucho estar aquí. Yeah. Se siente responsable. What do you mean you feel responsible? No, more than More than you feel responsible. Yeah, because you go to work. More than you have to be deserve. responsible. Okay. But being here, for any reason, just feels more enjoyment than responsibility. Estar aquí parece más placer que trabajo, más placer que responsabilidad, aunque ha venido a trabajar. Yeah, in the crowd last night, I was searching for the set, as I'm apt to do every night, because I never know what I'm going to play. So I know that the set of songs is hidden in the room, and we're looking for it. And some nights I find it earlier, some nights it's later. Last night I don't think I found it until the very last song. Possibly. ¿Es Pikachu Pig? Yeah. Él nunca sabe lo que va a tocar. Siempre llega al escenario y su aptitud o su talento es encontrar el listado de canciones que están en esa sala, buscarla y encontrarla. A veces la encuentra más pronto y otras veces más tarde. Ayer piensa que no la encontró hasta la última canción, que fue Pikachu Pig, que fue muy bonita, por cierto. And isn't there don't you have a montaña aquí, Picacho? Hay un monte Pikachu aquí. Perfecto. So why did you write that song? Why did you write Pikachu Pig? That song is a way of writing that I like these days, where whatever comes to mind, I just put it down without thinking. It's not a form of premeditated thought. It's what we call a slipstream consciousness, where words come out without thinking. And the lyrics of that song were just written that way, where I was driving home, just as the song says, and I have all these thoughts, and I'm talking to someone on the phone, and I have a coffee, and I'm steering with my knee on the freeway. And they're writing down all the words for me, so I'll remember them later. La letra de la canción Pikachu Pig forma parte de una manera de escribir canciones que tiene él, que es como le gusta hacerlas, no todas, pero muchas, que es con, ¿cómo traduciríamos? Slipstream of consciousness, como chorro de escritura automática. Entonces él lo que hace es simplemente dejar que las palabras fluyan y que formen la canción. Y en esa canción en particular, Pikachu Pig, la letra dice: estoy conduciendo, en una mano tengo el teléfono, en la otra mi café, y estoy conduciendo con la rodilla. Y eso estaba pasando en realidad. Él estaba hablando por teléfono y la persona que estaba al otro lado del teléfono estaba escribiendo la letra mientras él se la contaba. Y él simplemente iba diciendo lo que iba pasando. Yeah. And then you got to Pikachu And then Pig. I was passing the peak, which is the last monument or
the last symbol you pass before you get home to Tucson. Coming from where? Anywhere. Anywhere. Yeah. Y justo cuando estaba acabando esa letra, pues pasó por delante de Picacho Peak, que es el último monumento, símbolo del monte, que pasas justo antes de entrar en Tucson, vengas de donde vengas. And you didn't know there was a Picacho Peak in Cádiz. No, not till the other day you told me. But that song had a life last night, a vitality, and it took me over, a possession. So maybe that's when you have to decide if we should start the set over with the last song. Esa canción tuvo su propia vida anoche y como que poseyó el final del concierto y a él mismo, y es cuando podría haber decidido volver a empezar el concierto, porque ahí sí había encontrado el canto. The rest of the set was good. It's like our standard of being bad is still really good, I think. El resto del concierto fue bueno. Él piensa que el mínimo, el estándar mínimo de cuando es un mal concierto es bastante bueno, en su opinión. But that point when you hit the magic where something, is that duende? Maybe it's duende, and that starts working for you. Pero ese momento en el que alcanzas la magia o el duende, entonces empieza a funcionar de verdad. Yeah. ¿Cómo funciona? Tengo una pregunta. ¿Cómo funciona para el resto de la banda que no sé si no haya un tracklist, ¿no? ¿Cómo funciona eso para el resto de la banda? How does it work for the rest of the band, for your musicians, that you don't have a set list and you take decisions on the spot? It's a good training ground. Es un buen entreno para ellos. It began in the 80s. And empezó a ser así en los 80. Yeah, so when we started making set lists and realizing that it wasn't natural. Cuando empezaron preparando el listado de canciones antes de cada concierto y se dieron cuenta de que eso no era natural. Yeah, too much paperwork. Demasiado papeleo. So to prepare yourself as in nature, to be as ready as possible for any storm, it's better if you don't have an agenda. Para prepararte como en la naturaleza misma, para estar preparado para lo que tenga que pasar, cualquier tormenta, por ejemplo, pues es mejor no tener nada previsto. Yeah. And that is, I think, what's important about improvisation. That, as in jazz, the improvisation is usually within the solo of a song. So it's confined to the solo. And my form of improvisation is everything except the solo. En el jazz la improvisación se ciñe a los solos, y en cambio en su manera de improvisar, la improvisación está en todo excepto en el solo. Yeah, which is just problem solving. Que es una manera solo de solucionar problemas para él. Yeah. But you haven't replied, because the question was, how does that affect your musicians? Oh, yeah. What develops is a kind of telepathy. Y eso provoca una especie de telepatía. Yeah. In the late 80s, my band members keep getting younger and younger. A partir de finales de los 80, los miembros del grupo cada vez son más jóvenes en relación a la edad de él. Right, and they're more open to, more available and open to new ideas. Y están más abiertos a nuevas ideas. So, at first, all the band members were my age, in 1984, 83. En el 83, 84, todos los miembros del grupo tenían la misma edad. And then when the next set of band members that came in 87, the first member was John Convertino, played drums, and he was 7 years younger than me. La siguiente formación, ya en el 87, entró John Convertino, batería,
7 años más joven. And he was only 24. Tenía solo 24. And, or 23. And because the band at one point became just me and him. And so it was very easy for me to write songs on the spot with only a drummer. Durante un tiempo la banda fueron solo ellos dos y entonces era muy fácil para él escribir canciones en el mismo momento solo con la ayuda de un batería. And then from touring all the time with each other, we knew when there are maybe 5 different possible ways we would turn inside of a song to change it. And we got to know very subtle clues, kind of like when you smell the rain coming, you know it's coming, but it hasn't stormed yet. You know what's about to happen. Y de tanto girar juntos, desarrollaron pues como unas 5 o unas pocas claves por las que ya sabían lo que iba a pasar en la canción o hacia dónde podía ir esas 5 direcciones con unos pequeños gestos o claves por los que podían entender lo que iba a hacer el otro. Como por ejemplo cuando por el olor del aire sabes que va a llover y te preparas unos minutos antes. And this develops more and more. And then, so it feels like a telepathy out of exercise. Es como una telepatía que se desarrolla con el ejercicio. Yeah, so it seems like we're very tight and it's magical, more magical than being rehearsed because it's never rehearsed. It's just through being together and having the constant dialogue of playing together. Parece como si estuvieran muy ensayados, pero es mágico porque en realidad eso no lo han ensayado nunca, pero es la compenetración. And that lasted for a couple of years, and then we introduced a new member to see if he can play what I call sonic hide and seek. Do you have that game? Yeah. Eso duró varios años hasta que entró un nuevo miembro para ver si podían jugar a... ¿Cómo se llama? Jugar a escondite sónico. And that was Joey Burns on bass, and he was only 23, and at that time he was 10 years younger than me. He still is 10 years younger than me. He will always be. Yeah, and so we started bringing him in with this telepathy. Sería Joey Burns que entró a tocar el bajo en ese momento y ahora sigue siendo 10 años más joven que él y empezaron a jugar, a practicar esa telepatía. Yeah, so now we were doing it as a threesome, and this is how it was working beautifully, and we would perform like jazz players by changing the music every night. Empezó a funcionar así, funcionaba muy bien y actuaban como músicos de jazz cambiando el set, el concierto cada noche. This was very bad for promotion. Eso era muy malo para la promoción. And marketing. We would end up becoming what the next album was going to be instead of representing what the last album was. Acababan siempre actuando y tocando, representando cómo iba a ser el próximo disco en vez de tocar el disco anterior, que era el que estaban promocionando. So at that moment, you decide you're going off in this direction because this is what, the only reason is this is what feels natural and comfortable and right. And this direction is going to veer. You don't know where it's going, but it feels right doing it. And this other direction makes more sense. This other direction is practical. This direction says you do a piece of music and then you represent it for 2 years. And when people come to the show, they know what they're going to hear. It's predictable. But I prefer this direction to always evolve, constantly be in a state of evolution as music is or was before it got recorded, ever. Got all that? Yeah. I'm gonna sum it up. Okay.
Tenía dos direcciones. Ellos decidieron seguir la dirección natural. Can I do this? Decidieron seguir la dirección natural, la dirección de la evolución lógica que seguía la música antes de que existieran las grabaciones. Hay otra dirección que es más práctica, más sensata y la más habitual, que es grabar un disco, pasarte 2 años promocionándolo, tocándolo tal y como lo grabaste y luego pasar al siguiente plano. Pero para él lo natural y lo mágico y lo que le gusta seguir es la evolución natural. Entonces ese es el camino que tomaron. Yeah. So that was the beginning of it, I guess. Así empezó todo. Yeah. And this method has continued ever since. My members, at some point, specifically those two guys, once I brought them to Tucson, decided to start their own band and go this way to the predictable and more promotional, marketable path and keep things the same every night. And they became very successful as Calexico. Cuando esos dos músicos que no eran de Tucson fueron a vivir con él a Tucson, al cabo de un tiempo decidieron montar otro grupo y tomar el otro camino, más predecible, más convencional, repitiendo las canciones tal como están en los discos cada noche, y tuvieron mucho éxito. Se llaman Calexico. And I continued on this other path, and my band members kept getting younger. Y él siguió por el otro camino y los miembros del grupo cada vez eran más jóvenes. So the next group were a group from Denmark that were 15 years younger. El siguiente grupo eran 3 músicos de Dinamarca que tenían 15 años menos. Yeah. And then, and I would teach them the ways of happenstance, I call it. I have to translate happenstance. Y les enseñó esta forma de trabajar que él llama happenstance, que es un poco como la casualidad, Yeah. El acontecimiento en el momento, el azar. And eventually, some young players from Tucson now have joined in, and they were 25 years younger, and now Gabe, who's with me, is 30 years younger. Con el tiempo se juntaron varios músicos más de Tucson a todo el grupo. 2 de ellos eran 25 años más jóvenes que él, y Gabe, el que tocó ayer guitarra y batería, es 30 años más joven. So there's something that, by going this way, has allowed me to remain vital, has granted longevity. Longevity. Yeah, to do it for a long time. Seguir por este camino le ha permitido permanecer vital y también la longevidad artística. And I think that's because it's in harmony with nature. Even if it's dissonant, it's in harmony with nature. Porque incluso si tocar así puede sonar disonante, está en armonía con la naturaleza. Yeah. Even if it appears to be chaos, Aunque parezca un caos, that's what nature is. así es la naturaleza. And then it's the observer who forms a pattern of what they hear or what they see. Y es el observador el que crea el patrón de lo que está viendo o escuchando. And when a pattern forms, it's not chaos anymore. Y cuando ya formas un patrón ya no es caos. So, as an audience member, you decide which way you're going to go. You're going to think it's chaos, or you're going to see the beautiful pattern. Y como miembro del público, tú decides por qué camino sigues. ¿Vas a pensar que es un caos o vas a pensar que es un patrón hermoso? And this keeps it an adventure every night for us. Y eso lo convierte en una aventura cada noche. But it's hell for promotional and marketing. Pero es muy malo para la promoción y el marketing. I have to add one personal thing. What? I have seen how many 100 shows. Yeah. Yo llevo 12 años viajando. Esto ya es una aportación personal. Llevo 12 años viajando con él y no he visto nunca un concierto igual. Ninguna noche. Y en esta gira
tampoco. Todos los conciertos son diferentes. Yeah. Porque when I came last night, I kind of advanced Salvador how the show was going to be, and it was nothing like that. Le dije a Salvador antes del concierto cómo pensaba que iba a ser, porque había habido varios patrones. There were some patterns on this tour that didn't happen last night. Y nada fue igual. Yeah. Nunca sabes qué esperar, lo cual para la gente que viaja con un artista y ve todas las noches el mismo concierto es muy reconfortante poder ver el concierto. Pero siempre es diferente. Él ha explicado muy bien el enfoque o el espíritu jazzístico, ¿no? en cuanto da mucha cabida a la improvisación que rige un poco su propuesta. Yo eso no solamente lo noto en sus conciertos, también en sus discos, ¿no? Donde hay como una mayor cabida de referencias, ¿no? De todo tipo. Y no me refiero únicamente a referencias musicales, sino también a referencias vitales, ¿no? de experiencias propias y de experiencias ajenas. Pero a mí me llama mucho la atención como el jazz, y no solamente desde el punto de vista del espíritu, sino también desde el punto de vista del estilo, en la sesión el pequeño set que hace con el piano, donde me recuerda mucho a Monk. En mitad del concierto de ayer me lo hizo volver a pensar. Está ganando en su música, y yo creo que esa incursión o esa presencia ha contagiado también un poco ese planteamiento tan abierto que él tiene a la hora de hacer música, ¿no? Donde yo creo que ahora está en un momento que es capaz de adaptar a su música cualquier estilo, ¿no? Su colaboración con Raimundo Amador es una clara evidencia de ello, ¿no? Pregúntale si él siente esa percepción, ese momento de gran apertura emocional también y estilística que su música vive, ¿no? This was a long introduction. Salvador said that you have explained very well how you approach improvisation and the jazz influence in the way you approach making your music. But there's also an actual jazz influence, musical influence, that can be seen more and more, not only live, but also on your recorded music. And also, not only musically, but emotionally, that you seem to be open to collaborations with very different kind of artists, like Raimundo himself, the gospel choir, that seem to be different to your music, but you kind of make them mean something or work well with what you're doing. So he was wondering if you see it this way. Those kind of collaborations validate the path I took, because those collaborations bring new vitality to me. They have new inspiration. Ese tipo de colaboraciones como lo de Raimundo, lo del coro de gospel, le validan o si le dan carta de validez a ese camino que decidió tomar en su día, porque además renuevan su vitalidad. Yeah. I mean, music is an accepted, an acceptable and accepted form of magic. La música es una forma aceptable y aceptada de magia. And it's a series of signals sequestered in rhythms that provide a necessary soundtrack to existence. Es una serie de símbolos encajados en ritmos que proveen de la banda sonora necesaria a nuestra existencia. The ears were the first sensory receptor put into play before we were born. Los oídos son los primeros sensores que ponemos en marcha, los primeros receptores sensitivos que ponemos en marcha antes de nacer. While still in the womb, Cuando estamos aún it's the en only el vientre. one of the senses that were activated. There's no touch or sight or smelling or taste, but the ears must have
not only been developed to be able to hear the mother's heartbeat and the white noise within the body, but the murmuring of voices outside the body. And Es el primer sentido que desarrollamos. Cuando estás dentro del vientre de tu madre no tienes el sentido del tacto, ni del olor, ni de la vista, pero tienes el oído para escuchar el corazón de tu madre, el ruido, el white noise del cuerpo, el ruido blanco, la estática del cuerpo. and immersed in the fluid, which is a good conductor of sound. Y estás metido en fluido, que es muy buen conductor de sonido. So the brain starts working now with the first signals coming in. And then once we're born, it would explain why babies can try to dance to music before they can walk. Y entonces, cuando salimos, eso explicaría por qué los bebés pueden intentar bailar incluso antes de saber caminar. The beat becomes very important. It's been that constant heartbeat. El ritmo del corazón es muy importante. It's also why some people can play better together with each other, musicians, because their hearts are in sync naturally. Some other players play technically as well, but they don't really lock in as naturally. También eso explica por qué algunos músicos pueden tocar bien con otros músicos, porque sus corazones están en sincronía, cuando hay otros que quizá técnicamente son muy buenos, pero que no les sale de esa manera tan natural. All of that is just my theory. Todo esto es solo una teoría personal. Yeah. And so being able to play with someone like Raimundo, or Lin, or Juan Ponky, or Neil, any of the flamenco gypsies, or Fernando, means that because we don't speak the language, we don't speak enough of a same or similar language, except within music and laughter, that Stop there. okay. La posibilidad de tocar con Raimundo, Juan Panqui, Añil, Lin Cortés y Fernando Vacas son los músicos, Raimundo y los demás músicos de Córdoba con los que grabó el disco Alegrías, porque en realidad ellos no hablan el lenguaje, él no habla español, ellos no hablan inglés, solamente se relacionan con la música y la risa. So then you have to communicate in the few other ways we have, but it allows for we hear the patterns in each other's signals, and we see patterns in the chaos. Instead of there being chaos, it's just a series of patterns and maybe similar heartbeats. Se comunican de otras maneras, ven los patrones en las señales que mandan los otros, ven el patrón en el caos y dice que probablemente también es como una conexión entre los ritmos cardíacos entre ellos. So, for example, I have learned through them, and Raimundo especially, how much improvisation is in flamenco. I didn't realize that beforehand. A través de ellos he aprendido, sobre todo a través de Raimundo, cuánto de improvisación hay en el flamenco, que es algo que él no sabía. Yeah. And he understood the similarity between flamenco and blues early on. And this is how we connect. Él entendió, Raimundo, muy pronto en su vida la conexión entre el flamenco y el blues, y esa es la vía por la que han conectado. But for me personally, although the blues are very simple for me, and because we grew up with the blues, and that became rock, and that became jazz and country, all that is very natural for me because I've heard it since I was so small. This flamenco is that way for them. El blues es muy natural para él porque es con lo que ha crecido, es la música que ha escuchado desde que creció y con la que ha evolucionado, y el flamenco es lo mismo para Raimundo y los otros músicos. So it's a real alegría, it's a real joy to combine the worlds because they're similar but still different, very different.
Es una gran alegría poder combinar esos dos mundos que son similares pero muy diferentes. It should be chaos, and to some people, it will be. And to some of us, it's like an excitement, and it makes us dizzy. And when you're dizzy, you know you're onto something good. Debería ser un caos y probablemente para mucha gente lo es, pero para otros es un síntoma de excitación, incluso de un ligero mareo. Y cuando tienes un ligero mareo, normalmente es que vas por el buen camino. Yes. Preguntarle que se escucha flamenco y eso, qué palo es el que más le gusta. If you are now listening to flamenco, what's your favorite palo? Favorite what? Palo? They told you about palos, but you don't remember? Paula? Palo is what style or what type of song or rhythm in pattern, actually. I'm still learning, to be able to understand the differences between them. I have a very bad ear. Yeah, I can't, and I realize it's the reason why I have difficulty learning languages from people speaking, but if I read the language, I can understand it much better. And it's the same with learning somebody else's song. From the very beginning, I would think I learned the song, something simple, and no one would recognize it. And this was why I started writing music. So, because if I said, oh well, now this is my song, then it's okay. When I tried to play a cover song, no one would want to play with me. But when I said, oh, this is my song, everybody wanted to play with me. And that's why I started to be a songwriter. Todavía no distingue los palos del flamenco y no sabe qué palo es cada cual. Y lo justifica diciendo que tiene muy mal oído. Tiene muy mal oído también para aprender idiomas. Cuando le hablas en un idioma diferente no lo entiende, pero muchas veces al leer sí entiende. Por ejemplo, le pasa con el castellano. Y le pasaba con la música, intentando sacar canciones. Cuando empezó a tocar, las sacaba, las tocaba y le decían que no las reconocían. Y en cambio, cuando tocaba una canción suya, todo el mundo quería tocar con él. Entonces, por eso fue por lo que empezó a hacer su propia música en vez de hacer versiones. Yeah, and I think that when you begin to make disabilities, no, that's dyslexia. When you begin to make abilities out of disabilities, however you were born, then you begin to improvise. And then when you find something like music or art, any kind of art, and you can live in a world of improvisation, you find a way to make your life in this existence, to make it work. Cuando conviertes tus carencias en ventajas o tus fallos en aciertos y empiezas a improvisar con ello, y sobre todo si trabajas en música o en arte, donde tienes que improvisar constantemente, es cuando empiezas a encontrarle un sentido a tu existencia como artista y a darle sentido a ese aprovechamiento. And I think perhaps the difference between success and ambiguity. Ambiguity? Yeah, it means, well, it's the opposite of people don't know who you are. Ambiguous. And success, everyone knows who you are. Okay. The difference is in how you perceive the world. So for me and many people I know, they had some difficulties and they became artists out of these difficulties. And in those difficulties, like my eyes, my ears, something is wrong. So I get signals that aren't what's considered normal. Because to me it seems normal, but then everyone says, when they hear it, many people say it sounds strange or unusual. And I don't let that bother me. You don't let it bother you. But I end up being very, I see
I have to get very close to something to understand it, whether it's a woman or a song or even a guitar. I have to be very close to it, and it takes me, I have to get so close, and then I almost can see the particles of its makeup and how it's interacting. The molecular structure, the cellular involvement. Do you want me to translate all of this? But yeah, so I get the idea. I'm so in there, and it's a world in there, and that world is enough. It's enough to handle. Other people can see it for what it is from a further distance. They could see the patterns of it from a further distance, and then they know where to put it and how to apply it and where it can take them. And those people can be very ambitious and very successful, and it makes sense to the world at large, I think. But many of us, songwriters specifically, go into a world of their own. They start out being alone in their room because they're socially inept. And they come up with these tiny little particles, these fragments that become songs. And what's awkward is if that becomes popular, then they have to deal with the world at large. Takes them out of their room. Good luck. Ha empezado hablando del éxito y del concepto de éxito, que es muy diferente dependiendo de dónde vengas tú y de la diferencia entre éxito y desconocimiento del público. Que él y muchos otros cantautores, que es como deberíamos traducir en español singer-songwriters, son gente, como ha dicho después, socialmente inepta, gente que primero tiene problemas no solo para relacionarse con la gente, sino también con el mundo en general. En su caso hablaba de su oído y de su vista, que le obliga a acercarse mucho a las cosas para entenderlas, literalmente. O sea que si se fascina por algo, por un objeto, por una guitarra, por una canción, por una mujer, por lo que sea, tiene que acercarse mucho, tanto como para ver las pequeñas partículas que forman cada cosa y luego poder entenderla. Que hay otro tipo de gente que es capaz de tomar distancia, ver las cosas, saber cómo aplicarlas a la vida y cómo hacerlas funcionar. Y ese tipo de gente puede ser ambiciosa y tener éxito de otra manera más sencilla. En cambio, los artistas como él, son gente que normalmente empiezan solos en su habitación, en su propio mundo, buscando esas pequeñas partículas y haciendo canciones con ellas. Y el problema que tienen a posteriori es que si esas pequeñas partículas convertidas en canciones tienen éxito, entonces es cuando tienen que enfrentarse al mundo real y a interactuar socialmente, que es algo que habían intentado evitar precisamente haciendo esas canciones. Wow. Good. That's Gracias. Era para la cámara. maestro. The thing is that they all understand, so I'm translating for the cameras, right? Okay. I could translate outside the camera, or just... Yeah. ¿Cómo va la gira? Vamos a hablar un poco de cosas un poco más terrenales. Let's come down to earth. Okay. Por dar diferentes registros a la charla, ¿sabes? So the chat has different... Yo quería preguntar primero que por otros músicos que han pasado por esta sesión de Tutores del Rock, hemos hablado evidentemente de su obra, como estamos hablando con él, pero también nos ha interesado mucho su percepción de cómo ven, de cómo les afecta el momento de transformación que está viviendo ahora mismo el mundo de la música, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de la industria, sino también desde el punto de vista de los creadores, ¿no? Cómo se está, como Internet, como la presencia de nuevos formatos técnicos o de cualquier tipo está modificando esa relación entre creadores y público, ¿no? A él se le ve una persona bastante autóctona en ese sentido, al menos esa es la percepción que yo tengo en sus discos y en sus entrevistas y en lo que he podido, un poco que he podido ver sobre él.
pero estoy seguro que tiene una idea de si eso es un elemento que genere un balance positivo o que genere un balance negativo, ¿no? Desde el punto de vista de creador, ¿no? y de músico. ¿Cómo contempla este nuevo escenario, digamos, no me atrevo a llamarlo industrial, ¿ya? Porque no solamente afecta a la industria, sino también afecta a los creadores, también afecta al público? Ayer hablábamos también de cómo afecta a la presencia de la gente en conciertos, en actividades, en fin, todo eso. Yo creo que es un momento sin parangón en la historia de la música popular reciente. ¿Cómo ve esa situación? There's another subject that they have brought with every tutor of rock previously, and so they want to know what would be your impression or your thoughts about this new paradigm after internet has become widely spread, not only as it affects to the industry, but also to the way of creating music or the way you create music. And also, even as a promoter, he said that it's also affecting the way people attend shows. So what's your view on this, or how it does affect your personal life or artistic outcome? Well, there will always be advances in technology that facilitate or annoy the process of any creative form. Siempre va a haber avances en la tecnología que o faciliten o obstaculicen la creación de arte. And if you look back when Robert Johnson was just playing juke joints, and all the people like him from that era that we'll never know of, it was only because he was recorded on a new form of technology, and this technology allowed distribution of his recording to still be with us today from almost 100 years ago. Si pensamos en Robert Johnson y cuando él tocaba en bares de carretera en Estados Unidos, la única manera por la que hemos llegado a conocerle 100 años después es porque había una nueva forma de tecnología que permitió grabar aquello y distribuirlo. And that in turn has had a ripple effect. Ripple? Ripple effect, that expression where it changes things from the moment the pebble is dropped in the water, the ripple effect. Eso tuvo un efecto como una onda expansiva. And it allows all the development of different genres of music to occur, because you can, if you weren't in Mississippi when he was playing, you would never know about him. But now, the effect on the Rolling Stones, for example, on the rest of the world is because of Robert Johnson. And you can see the impact of that technology that allowed it to facilitate. The annoyance of it is... Eso permitió el desarrollo de muchos otros géneros, como por ejemplo cuando los Rolling Stones escucharon a Robert Johnson y a continuación pues crearon su propia manera de verlo, y así se hizo la evolución de la música. Por otra parte, lo molesto de ello, the annoyance. Yeah, the annoyance is there because you get too hung up in the importance of the recording instead of what I was speaking about earlier, the evolution of music changing all the time. Every time Robert Johnson played another show, his music changed a little bit. When he would try to learn a song, the song would change. If he wanted to learn a song he heard from, well, I don't know if Blind Lemon Jefferson was alive. I think he came later. But if he heard him play at a juke joint and then he tried to play that song, there was nothing to go by. There was no recording, so he'd have to do it by memory. And of course it would change. And so this is how music is. It's always handed down, like folk music, handed down, storytelling through the ages. And, is that you? I'm sorry. Must be important. It's actually the next tutor of rock.
Es Ernesto González. But the internet is the same way. If you want to, the internet is a way that it allows people to hear and see now whatever it is you're doing, and to be. Yeah. Before we go to the internet, I will translate this. La parte desagradable de todo ello, o la parte molesta, es que una vez se fijaron esas canciones en una grabación y se empezaron a distribuir, se le dio demasiada importancia a esas grabaciones y esa importancia quitó la atención de lo real, que es la música que cambia y evoluciona constantemente. Que cuando Robert Johnson grababa esa canción, aprendía esa canción, la tocaba diferente cada noche, pero la que nos quedamos todos es la que se quedó grabada. Incluso cuando él escuchaba una canción de Blind Lemon Jefferson y luego pretendía hacer una versión de ella, como no tenía ninguna otra referencia que la primera vez que la había escuchado, esa canción volvía a cambiar y seguía evolucionando. Y eso, a partir de que hay grabaciones, pues deja de ocurrir, al menos deja de ocurrir de manera natural. Y ahora, en la época de Internet... Yeah, so now the internet world is the same way. It helps facilitate everyone's creativity and ayuda a facilitar la creatividad de todo el mundo. But it's still annoying too, because then everyone is on their phone too much, because it can do so much instead of just taking in the day and allowing your brain now to have the silence and Pero es también molesto porque todo el mundo está constantemente al teléfono, porque te permite hacer tantas cosas, pero no te permite disfrutar o participar del acontecimiento de cada momento del día, ni siquiera de disfrutar del silencio. It started with the invention of fire. Todo empezó con la invención del fuego. Pero no percibes que este exceso de información musical que ahora mismo tenemos a nuestra disposición a través de Internet está afectando a cómo se está disfrutando la música desde el punto de vista ahora más superficial, más rápido, más urgente, y cómo también está afectando a los conciertos, a cómo ya no acudimos a los conciertos como un acto musical, sino como un acto social. O sea, se está imponiendo el envoltorio y la facilidad y rapidez de comunicación sobre el elemento expresivo que es la música. Mm-hmm. You got it? I think so. Sí. But I think that we haven't reached our capacity level to how much and how quickly we can take information in. Todavía no hemos alcanzado nuestro nivel, nuestra plena capacidad de cuánta información podemos absorber. And I think the rush of information hits our brain like cocaine. Y el chorro de información llega a nuestro cerebro como la cocaína. And it becomes addictive. Y es adictivo. And in a way, there always has to be irony. The irony is that it gets us to our end faster. Siempre tiene que haber una ironía, y la ironía en este caso es que nos llega al final más rápido. Yeah, I'm talking about death. Estamos hablando de la muerte. But no one wants to die. So. Pero nadie quiere morir. Yeah. So it increases the pace of our days. They blur by now. They're so filled with information. Acelera el ritmo de nuestros días, que ahora pasan de manera borrosa por delante nuestro. And we seem like we can handle it. We feel like we can handle it. And there's no one left to tell us, you're addicted now. That's enough for you. It's too much, because we seem to still. Y parece o pensamos que podemos controlarlo y llevarlo bien, y no hay nadie que nos diga, para, que eres un adicto. And I have no answer to any of that. Y no tengo respuestas para eso. But he was also concerned, that was the first part of his question. The second was about how people is enjoying the live shows
or not enjoying, how it has shifted from a musical event to a social event. Mm-hmm. Yeah, But I don't I'm agree still with curious about that. I don't know why people have a great urge to gather for a couple hours in the evening and change their lives accordingly to gather. Why they have to arrange so many small details, that it's that important. They have to get a babysitter. They have to figure out how they're going to travel there and come back, and if they're going to work the next day, and why it doesn't matter. Everybody wants to get together, and it could be very uncomfortable too if it's in a depending on the venue. And still everybody has this urgency or this need to gather, and particularly for music, and how big the music is amplified. So I think it goes back to the baby in the womb again, and how tiny MP3s are. That no matter, the convenience is fantastic, but it doesn't hit us the way the big sound hits us. Que sigue pensando por qué la gente sigue yendo a conciertos, por qué se toman las molestias de coger 2 horas de su vida, tener que hacer planes, cambiar planes, contratar a una niñera, buscar la manera de llegar al sitio desde su casa o volver, el transporte, todos los pequeños detalles que hay que organizar para poder ir a ver un concierto. Dice que eso vuelve al momento de estar en el vientre de nuestras madres y a lo pequeño que es un MP3, que es muy útil poder escucharlo, pero que sigue siendo muy diferente a tener un sonido que te rodea y que te llega de otra manera. And maybe last night we got a little too big in parts of the set. And it was Y a lo better. mejor anoche se hizo demasiado grande en algunas partes del concierto. Si no os importa, No, le pregunto en inglés. I was just wondering about the start of the concert, the Leonard Cohen song. Oh yeah. Is he an influence, or is it an homage, or is it just by chance you picked that song when you didn't do other covers, so to speak? Le ha preguntado sobre la canción de Leonard Cohen con la que empezó el concierto, que si es un tributo o si es que por qué escogió esa canción. I didn't realize that Leonard Cohen took years to write a song until I read Sylvie Simmons' book, the recent biography on him. No sabía que Leonard Cohen había tardado años en escribir su primera canción hasta que leyó la biografía que acaba de escribir Sylvie Simmons. So it was up until that point where I never listened to him much because I didn't think he took recording or making albums very seriously. I thought he was more of a writer, a poet, and he didn't care much for making albums. No le había escuchado mucho antes porque no pensaba que él se hubiera tomado muy en serio la música como las grabaciones. Pensaba que era más un poeta, un escritor. So I was more affected or inspired by people who wrote rapidly, like Neil Young. And it wasn't until I read that book where I thought, yeah, you can take your time writing a song to really develop it. My idea is to get it done as a sketch and put it out. Él estaba más influenciado por gente que escribe rápido como Neil Young, pero leyendo esa biografía se dio cuenta de que puedes tomarte el tiempo para escribir una canción. Normalmente su manera de hacerlo es más como escribiendo un boceto y haciéndolo rápido. So now I've become very interested in the process of how Leonard is written, you know, and how long it takes him. And I found myself listening to his music with an interest that was overwhelming now, taking in as much of his stuff as possible and loving even his badly produced stuff from the 80s.
Y entonces ahora está muy interesado en el proceso de cómo escribir una canción de Leonard Cohen, cómo hacía Leonard Cohen las canciones o cómo las hace. Y ha estado escuchando muchísimo a Leonard Cohen de una manera incluso overwhelming, would be, como, como demasiado intensa. E incluso está disfrutando las canciones mal producidas, como de los discos de los 80 en los que no le gusta la producción. Yeah, so and this all happened after I recorded my last album. Todo esto fue después de la grabación de su último disco. And then I saw the similarities between us. Y entonces vio las parecidos entre ambos. And I thought that maybe I had chosen the wrong Canadian initially. Entonces pensó que quizá había escogido al canadiense equivocado. So I gave it a shot last night because I've been listening to that song. That's on his last album, Crazy to Love You. And, you know, I just gone through a year of complicated heartbreak where only his music made sense to me. And I realized that he has been there in many complicated heartbreaks before. Y por eso decidió probar tocar esa canción, iniciar el concierto con esa canción. Ha estado escuchando mucho esa canción y ese disco, desde el último disco de Leonard Cohen. Pero ha estado escuchando mucho a Leonard Cohen en general durante todo el último año, en el que personalmente ha pasado momentos sentimentales complicados. Y escuchando a Leonard Cohen ha visto que él, Leonard, había estado también en el mismo sitio donde estaba él este año muchas veces. Yeah, so that song kind of demanded I try it last night. Así que esa canción estaba pidiendo que él intentara interpretarla anoche. At first it was requesting and then it became a demand. Primero lo estaba solicitando y luego lo exigió. He leído yo en algún sitio que uno de sus discos preferidos es el disco que grabó Thelonious Monk en el Town Hall, Nueva York, que es un disco bastante extraño en la discografía de Monk porque es el único álbum donde él grabó con Big Band. No existe oficialmente otro álbum grabado con gran banda. Y su set Anoche con el piano me recordó muchísimo a la forma de tocar de Monk, no desde la imitación, sino desde la asunción de su influencia. Me gustaría saber su opinión, por qué le llama tanta la atención un músico tan bien singular como él, como Thelonious Monk. Dice that he has read one of your favorite albums, Yeah, Live at Town Hall. Live at Town Hall, which is a particular record in Monk's discography because it's the only one he did with a big band. Yeah. And last night, in the way you play piano, he could hear Monk not as an imitation, but as in the spirit of the way of playing. And he wants to know what's your opinion and why did you bring him into your music. He was saying also there's a parallelism about the personality of as artists. Yeah, I don't know the real answer. No sé la respuesta. But there's something about the way he plays piano that makes sense to me from the first time I heard him when I was in the 70s. Pero hay algo en la manera de tocar de Monk que cobra sentido para él desde el primer momento en que lo escucho en los 70. The three most influential creative people were Monk, how he handles a piano, the space and time that he utilizes, and the dissonance, which becomes melodic. He's explaining chaos instantly. Con la manera que tiene Monk de utilizar el espacio y el tiempo y las disonancias y cómo las hace sonar melódicas
explica Yeah. la existencia. And Neil Young's guitar sound, No hablar de las tres influencias principales, la primera de Thelonious y esa manera de tocar el piano, el sonido de la guitarra de Neil Young and the way Clint Eastwood makes films. y la manera de hacer películas de Clint Eastwood. Those three had the strongest effect on me. Esos Whatever tres it is I tuvieron el mayor efecto en cualquier cosa que haya hecho a posteriori. Yeah. I mean, these, you know, it branched out from there, but that in the 70s, those three, because you could see the first takes done in Clint Eastwood films, and the low lighting, the natural lighting, and how he assembled things. This is before I even knew he had a love of jazz, and how they all tie together. Somehow there's a thread there, but I can't explain what it is. De alguna manera hay un hilo conductor ahí en las películas de Clint Eastwood, es el uso de la luz, incluso antes de que él supiera de que Clint Eastwood era un aficionado al jazz. Hay algún hilo conductor entre todo eso, pero no sabe cuál es. I think it's kind of an insistence in each of those persons that they're doing what they're doing no matter what. Igual es que cada una de esas personas comparte la perseverancia en hacer lo que hacen y les da igual lo que les digan. Yeah. El So, estilo, ¿eh? El estilo Style. de cada uno de ellos, ¿no? Yeah, the style of each of them is a personal style. yeah. Yeah, but it's also a, what do you call it? When each one of them have a punk rock mentality before it was called punk rock. Los tres tenían una mentalidad punk rock antes de que se llamase punk rock. Do you have a punk rock mentality? Hell yeah. My first band was a punk rock band in 1978 called The Stains. Stains. Mm-hmm. Su primer grupo fue un grupo de punk rock en el 78, se llamaban The Stains, Las Manchas. Mm-hmm. I didn't sing. Él no cantaba. Your daughter has a punk rock band, ¿no? Yes, she does. Ahora se están reeditando la discografía de Giant Sun, se han reeditado algunos de sus discos. Todos. Todos, ¿no? Sus discos fundamentales. Y muchos los conocimos hace 25 años cuando aquellos discos comenzaron a publicarse en vinilo en España de una forma muy tímida, pero todo el mundo encontramos un grupo diferente. Mm-hmm. Y es un proyecto que todavía, para muchos de los que nos acercamos a su música, sigue siendo sabe que su carrera se ha diversificado mucho y luego en solitario ha trabajado con la misma personalidad que con Giant Sun, sigue siendo un punto de referencia. ¿Cómo ve aquella época ahora, Hawker, cuando ve estas reediciones ahora en formato deluxe con temas extras y tal, como los clásicos, ¿no? que se reeditan de otros grupos de los 60 y 70? ¿Y cómo contempla, no ya tanto emocionalmente, ya nos lo ha explicado un poco antes, pero sí cómo lo valora, quizás sería mejor el término, su trabajo con Giant Sun y cómo piensa que ha perdurado en el tiempo? Now your discography with Giant Sand has been re-released with extras and deluxe versions, and Yeah. a lot of people his age, my age, we knew about Giant Sand in the 80s, and then your career has spread all over, has done many different things. And how do you value those first Giant Sand years and the fact that they are now some kind of classic albums being re-released as reissued as the albums from bands from the 60s and 70s? They have that classic status. That was an accident. Eso fue un accidente. But how do you see that with perspective, looking back? Or maybe you don't want to look back, maybe that's what you want to say. Yeah, I think that's
like looking back is kind of a luxury, and I think you have to save it for the days of when you're incapacitated, maybe on the porch. Mirar hacia atrás es un lujo y tienes que guardarlo para los días en los que estés incapacitado, sentado en tu porche, en el porche de tu casa. Nada más. I love that. That's a tweet. ¿Tiene alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, su faceta como productor, sé que ha trabajado producido el último álbum de Kate and Stuff, y quería preguntarle que en su último disco ella se va un poco más al country y al folk, y quería saber si será influencia suya o que la propia cantante decidió pasarse un poco a otro estilo. She wonders about your work as a producer, and on Katie Tunstall's latest, she veers more toward country and folk, and she wonders if that's your influence of the artist herself. Oh, well, that. It's always the artist. It should be. Siempre Has to es o be. debería ser el artista. Yeah. I mean, I learned how to be a producer on that album. Él aprendió a cómo ser un productor en ese disco de Katie Tunstall. And even though she formally or officially asked me to produce it, I suggested that we don't call it that until it's done. Y aunque ella le pidió oficialmente o formalmente que actuase como productor, él pidió que eso no fuera así hasta que lo hubieran acabado. So that we would just get together and see what happens. And I would utilize the elements that I think that are good and see how she responds. Solo se juntaban para ver qué pasaba y él empezó a utilizar los elementos que creía que eran buenos para ver cómo ella respondía ante ellos. So the first thing was for her to come to Tucson. Lo primero era que ella fuera a Tucson. And the second thing was for her to get used to me being late. Lo segundo, que ella se acostumbrase a que él estuviera durmiendo. This is also a connecting point between me and the gypsies. Eso también es un punto de conexión entre él y los gitanos. We seem to be on the same clock. Llevan el mismo reloj. There is no Vital. clock. No hay reloj. And then I turned around to the studio I use, which is very simple. It's called Wave Lab. We've used it. I've used it since '80s, since before it even was called that, late '80s. And I gave it. I like production to be open and minimal, and to have the room inside the song. Luego fueron al estudio Wave Lab, que es el estudio que él viene usando desde los 80, incluso desde antes de que se llamara Wave Lab. Y dice que la producción a él le gusta que sean abiertas, minimales y minimalistas. Y dejar que la sala, el entorno donde se está grabando, entre dentro de la canción. But it was all her choice and decision, because when we met. Pero todo eran elecciones y decisiones de ella. We met on tour, and her instinct leaned in to me and connected with me and asked me to listen to her albums, which I hadn't heard up until then. Se conocieron de gira y el instinto de ella la acercó a él y hizo que conectaran, y eso hizo que él escuchara los discos de ella que no conocía hasta entonces. So her instinct as an artist, if we describe it now, wanted somebody who was removed of anything she's ever done. Así que el instinto de Katie Tunstall como artista estaba buscando a alguien que estuviera muy alejado de cualquier cosa que ella hubiera hecho antes. She wanted somebody maybe older and slower. Buscaba a alguien mayor y más lento. And who lived in a sunny climate. Y que viviera en un clima cálido y soleado. And she didn't know why. None of us know why. We just move in these paths that, the same paths that took me to
the Gypsies in Cordoba or in Ottawa with the gospel choir. I don't know until after. Ella no sabe por qué, nadie sabe por qué. Es lo mismo que cuando él acabó en Córdoba grabando con músicos de flamenco, o en Ottawa, en Canadá, grabando con un coro de gospel. No sabes por qué hasta que ya lo has hecho. And so we got together in Tucson, and as the days progressed, did you say that? As the days went by, then we allowed ourselves enough room to see what would happen. And what I realized as a producer was it's important not to get in the way, but to be ready to assist if the procedure gets too slow or stops. Entonces se juntaron en Tucson, se permitieron tener tiempo suficiente para permitir que pasaran cosas. Y a medida que iban pasando los días, él se dio cuenta que su papel como productor era no interrumpir, no meterse en medio de la creación, pero sí poder asistir y ayudar cuando veía que podía aportar. And for it to very much be her album. Y para que fuera sobre todo el disco de ella. I just make sure it happens and I provide what's needed and don't over provide. Asegurarse de que todo sucede, ayudar a proporcionar lo necesario, pero asegurarse también de no proporcionar demasiada información o demasiada ayuda. Yeah. That's probably it. Is that anything more than that? When it was done, then we could say I produced it. Y luego, eso fue todo. Y luego cuando se acabó el disco, entonces sí pudo decir que lo había producido. But as I've done all my records when I've had a producer has always been a co-production. And the same with this, because the artist has to be a producer for them to be an artist. Pero es lo mismo que ha hecho con todos sus discos. En todos los discos, cuando ha tenido un productor, siempre ha sido una coproducción. Pero es como debería ser en todos los casos. Siempre el artista debería ser coproductor de sus propios discos para justificar que realmente es un artista. Otherwise, they're an actor. De otra manera, son actores. With a director. Con un director. Bueno, yo yo no. Yo le quería preguntar acerca de su opinión desde que desde el punto de vista del contexto universitario se potencien todo este tipo de propuestas culturales que vengan a artistas que de otro modo realmente no tendríamos acceso a ellos. Tendríamos que ir a grandes capitales, por ejemplo, para poder asistir a ellos, pero que desde el punto de la Universidad de Cádiz se potencie este tipo de propuestas de concierto, poder tenerlo aquí para preguntarle cualquier tipo de cuestión, etc. ¿Qué opinión tiene de este tipo de propuestas en el ámbito universitario? So, what's your opinion about this, being this university, that they have this program where they bring foreign musicians to this provincial town that they might not be able to see otherwise, and then also on the next day come here and answer the questions of the community? I wonder how I got so lucky. Me pregunta cómo ha tenido tanta suerte. I think it was very intelligent of the university to establish itself here in this part of the earth. Es muy inteligente por parte de esta universidad de haberse establecido aquí, en esta parte del mundo. So whatever they've done since then must be okay. Cualquier cosa que hayan hecho desde entonces tiene que estar bien. It's really just a great pleasure to be here. My wife loves this city. She's from Denmark, and this is her favorite place. But the question was, to you, as an elder, Yeah. how do you think these programs are help this local community, or how do you feel you are giving something extra? And if you think that the university doing this is something that should be supported? Well, because of its location, it's remote.
It's not easy to get to, or it's not on what we call the beaten path. But Tucson is like that too. Cádiz es una ciudad remota, está lejos de todo, no está en los caminos más trillados, que es un poco lo mismo que pasa en Tucson. And it's for a university to recognize, to be able to tap into the exotic nature of the creative arts from various locations and offer a window, a moment for anyone who wants to look through that window. Y es una obligación o uno de los papeles de la universidad ayudar a abrir una pequeña ventana a las artes creativas de otras partes del mundo y acercarlas hasta aquí. Without having to leave paradise. Sin tener que abandonar el paraíso. Pues yo creo que vamos a acabar aquí, porque se han ido los dos de la universidad. Así que nada, muchas gracias por haber venido.